del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, por favor. En el mes de enero, hermanos, del año 2022, hermanos, empezamos esta serie de Primera de Corintios, hermanos, y por la gracia de Dios ya solamente nos restarían 2 sermones más para terminar, hermanos, con esta serie, con esta carta, en la cual, hermanos, espero en el Señor usted haya aprendido a lo largo de todo este año, hermanos, así como yo, hermanos, también he aprendido a lo largo de este año y cómo, hermanos, el Señor nos enseña de muchas maneras. A veces pensamos que para ser enseñados nos tienen que decir cómo hacer las cosas, pero siento que en mi vida el Señor me ha enseñado primeramente cómo no hacer las cosas. Y la carta de Corintios fue así: cómo no hacer para poder llegar a ser una iglesia conforme a su corazón. Y todos los errores, hermanos, que vimos en la iglesia de Corintios, podamos nosotros no cometerlos y solucionarlos también, hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Vamos a llegar, hermanos, al último tema que Pablo va a tocar, hermanos, en esta carta. De lo demás será deseos y salud y la carta de despedida. Pero vamos a Corintios 16, versículo del 1 al 4, hermanos. El tema de la resurrección lo vimos hace unas semanas, hermano Rico explicaba un poco de ello. Nosotros lo vamos a ver el texto, el capítulo completo, hermanos, el día 9 de abril, que será nuestro domingo de resurrección. Por eso lo voy a dejar para ese día especial y ahorita vamos a continuarlo en el 16. Dice capítulo 16, versículo del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieras designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El apóstol Pablo, hermanos, va a cambiar ya de la parte de la resurrección, la parte de lo eterno, para hablar, hermanos, en otra situación que parece que los corintios tenían duda. Note el artículo, hermanos, la frase en cuanto a la ofrenda para los santos. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo va a tocar a un tema que quizás estaba generando dudas en la iglesia. Quizá había preguntas en cuestión de la ofrenda. ¿Qué se tenía que hacer o qué era eso tan importante? ¿Por qué es tan importante la ofrenda, hermanos, dentro de la iglesia? Y no sé por qué siento, hermanos, que cuando voy a hablar de dinero, muchos como que carraspean, se ponen nerviosos, se quedan. Por cierto, hermanos, persona que se quede dormido le vamos a cobrar 20 pesos, sí, hermanos, sí. Hablando de dinero, sí. ¿Para qué? Para ProTemplo. Entonces voy a hacer negocio con su sueño. Entonces, hermanos, usted sabe, si se duerme y quiere dar. Una hermana llegó y me dijo: pastor, pues yo le doy lo de los 3 cultos de una vez. Pues démelo, si quiere. Es asunto suyo. No voy a decir nombres para no avergonzar a Mireya, pero ahora sé que a la Fara estaba jugando, ¿verdad? Pero espero, hermano, sí, trate de estarse despierto, ¿ok? Pero cuestión de la ofrenda, hermanos, Pablo va a tocar este asunto porque es algo importante, hermanos. Si no fuera así, no lo tocaría Pablo. El tema de hoy, hermanos, se llama así: la ofrenda para los santos. ¿Por qué es importante dar ofrenda? ¿Para qué es la ofrenda en sí? ¿Por qué damos ofrenda? Pablo va a enseñar algunos principios de por qué les estaba instando a la iglesia de Corintios a dar una ofrenda. Lo que sí le puedo decir, hermanos, comenzar al principio, es que la ofrenda es parte de la adoración de la iglesia. La ofrenda es vital para la iglesia, y aunque la ofrenda es muy diferente al diezmo, hermanos, vamos a ver por qué Pablo exhorta a esta iglesia a dar una ofrenda. Entonces, hermanos, vamos a partir o dividir este tema en 3 secciones diferentes. En primer lugar, vamos a ver el propósito de la ofrenda. Pablo especifica cuál es el propósito de esta ofrenda. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver los principios para la ofrenda.
¿sí? Cómo se debe de recoger la ofrenda o qué debe de llevar. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a mirar la protección de la ofrenda. Cómo debe ser protegido este dinero para que dé seguridad, para que dé confianza. Entonces Pablo aborda estos tres encabezados en 4 versículos, y aunque parece que son 4 versículos muy sencillos, tienen mucho contenido. Vamos a orar al Señor. Padre, bendice tu palabra en este día. Ayúdanos a entender este tema, Señor, que si está escrito aquí es porque tú quieres enseñarnos algo, y no es casualidad que hayamos visto el miércoles al buen samaritano y luego en la mañana el tema de dinero y otra vez dinero. Tú algo quieres hablarnos en este rubro, Señor. Ayúdanos a ser claros. Dame sabiduría de palabras para que tu palabra pueda ser expuesta tal cual tú la inspiraste, tú la revelaste. Señor, que podamos aprender lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén. Pablo dice, hermanos, ahí en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Pablo, hermanos, en primer lugar, va a hablar acerca, hermanos, del propósito de la ofrenda. Ahora dijimos, hermanos, que el término en cuanto a, hermanos, Pablo cambia el tema de la resurrección para enfocarse ahora en hablar de ofrendas. Es aquí en este artículo donde notamos un cambio de pensamiento de Pablo. Ya no estaba hablando de resurrección, ahora va a hablar de ofrendas, va a hablar de otra cosa. Hermanos, recordemos que todos los temas que el apóstol Pablo abordó a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 16, todos tenían que ver con un artículo impreso, hermanos, en el capítulo 7 verso 1. Recuerde que el capítulo 7 verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Quizá lo que Pablo va a hablar de el matrimonio, el celibato o la soltería, lo sacrificado a los ídolos, la cena del Señor, la libertad cristiana, los dones espirituales y la resurrección, y ahora las ofrendas, son temas que quizá la iglesia de Corinto estaba sufriendo en cuanto a cuestión de dudas. La iglesia quizá no sabía cómo resolver ciertas cosas. Vimos, por ejemplo, en cuestión de la cena del Señor, lo mal que estaban haciendo la cena del Señor. Vimos también los dones espirituales, era un desorden los dones espirituales. Vimos en cuestión de los sacrificados a los ídolos, la libertad de algunos, ese exceso de libertad estaba ocasionando que muchas personas estaban siendo de tropiezo para aquellos que eran los de conciencia escrupulosa. Después también analizábamos, hermanos, más adelante acerca de unos dones llevados sin amor. Entonces Pablo ha tratado ciertas cuestiones. Ahora capítulo 15, lo mencionaba el hermano Rigo cuando habló de la resurrección. Había mucha duda de la resurrección. Los griegos, por su cultura, no creían en la resurrección. Ellos hablaban de solamente lo corporal o material, y después de la muerte decían los griegos que ya no había vida, que el cuerpo era simplemente un instrumento, un estuche que tarde o temprano terminaría, y que dicha, decían los griegos algunos, sería que el hombre ya terminara con su vida de sufrimiento. Entonces Pablo habla acerca también de la resurrección para despejar estas dudas. Ahora Pablo dice, en cuanto a la ofrenda, en cuanto al tema de lo que me han escrito de esta ofrenda, yo quiero enseñarles cómo deben ustedes entender las ofrendas. ¿Por qué tenemos que dar ofrenda? ¿O cuál es la importancia de la ofrenda? ¿Y por qué Pablo les pide, les exhorta, hermanos, a que ofrendaran? Hermanos, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a recolectar las ofrendas de la misma manera como lo había enseñado a las iglesias de Galacia. Pablo dice, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vamos a mirar esto en el libro de Gálatas, por favor, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Pablo enseñó a las iglesias de Galacia respecto a las ofrendas, que era lo que quería que Corinto replicara o imitara de ellos. Gálatas capítulo 6, hermanos. Gálatas 6. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6. Versículo número 6 adelante, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos. ¿Y qué dice, hermanos? Mayormente a los de la familia de la fe. Pablo aquí parece que menciona de ciertos temas generales, pero algunos hermanos mencionan que Pablo está hablando en sentido económico. Pablo dice que ayuden, que participen. La palabra participar, el verbo participar, lo vamos a encontrar constantemente con relación al dinero. En Filipenses 4, Pablo también dice: me gocé en que hayas participado en cuestión conmigo de dar y recibir. Y aquí volvemos a ver esta palabra otra vez, participar. Pablo había exhortado a la iglesia de Galacia, hermanos, a apoyar o a participar en las necesidades de los santos. Lo mismo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Ahora Pablo menciona, hermanos, regresemos por favor a 1 de Corintios capítulo 16, versículo número 1. Dice el versículo 1: en cuanto a la ofrenda para los santos. Y ahí es importante entender que Pablo está hablando de ofrenda para algo específico. No está diciendo que recolectemos ofrendas para sí, solamente por enriquecernos, dice, sino para los santos. Es decir, que esta recolección de dinero era para mandarla, para enviarla, para dársela a alguien. Ahora menciona la palabra santos. No está hablando del hermano santo, se está hablando para los santos, personas creyentes, salvos por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, Pablo dice, y el contexto nos menciona para quiénes iba esta ofrenda. Versículo número 3, dice: cuando haya llegado a quienes hubieras designado por carta, a estos enviaré para que vuestro donativo, para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde, hermanos? Estos santos, esta ofrenda para los santos, hermanos, era para un grupo específico. No era para los mismos Corintios, no era para Galacia, no era para Macedonia, era para los creyentes que estaban en Jerusalén. Ahora, hermanos, Pablo está enseñando aquí que esta ofrenda, hermanos, era para ayudar a los santos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén, hermanos, estaba pasando una situación muy precaria, y algo que vemos a lo largo de cartas, sobre todo en la carta de Pedro, en la carta de Santiago, y lo vemos en la carta de Filipenses también en parte, hermanos, la persecución. Recuerde que en Jerusalén, hermanos, había gran persecución por causa de la fe. Pero antes de la persecución, hermanos, y también por causa de la persecución, Jerusalén había atravesado por una gran hambruna. Los creyentes de Jerusalén estaban pasando, hermanos, por una gran hambre. Había gran pobreza, había una pobreza extrema en esos tiempos, hermanos. Y a pesar de la importancia religiosa y estratégica que tenía Jerusalén, hermanos, era una ciudad pobre en el tiempo del Nuevo Testamento. De hecho, hermanos, si había judíos acaudalados, apoyaban a estas necesidades, pero realmente, hermanos, la ciudad de Jerusalén estaba atravesado por una gran hambruna. Mira el libro de Hechos capítulo 11, versículo 28. Para poder entender, hermanos, el punto de lo que quiero enseñar aquí, de por qué hay que dar ofrenda, digamos, tenemos que ver el contexto, por qué les están enviando ofrendas a la iglesia de Jerusalén o a los hermanos en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varoň judío juntarse, perdón, dije 11:28, disculpe, está bien el 10, 11:28. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, y nos dice dónde y en cuándo, en el tiempo de Claudio. Entonces más bien Jerusalén estaba pasando por tiempo de una gran hambruna. Ahora, imagínate esta escena. Jerusalén estaba pasando por un tiempo de gran hambruna. Ahora los creyentes, hermanos, que habían estado siendo perseguidos por causa de su fe, hermanos, estaban siendo perseguidos, por lo cual muchos de ellos, hermanos, estaban sin comida, estaban sin posesiones como casas, no estaban trabajando, les negaban el trabajo, y algunos de ellos, hermanos, estaban encontrando manera de sustentarse a través de la esclavitud.
Algunos estaban siendo encarcelados. Y hermanos, la mayoría de los creyentes de Jerusalén estaban pasando por una situación muy difícil. Ahora, hermanos, mire, si usted tiene una casa propia, usted tiene ingresos, tiene de semana a semana, tiene un cheque, tiene un depósito bancario, o le entregan su dinero en un sobre, usted tiene sustento, usted tiene abrigo. Ellos no, ellos tenían que estarse moviendo constantemente. Ellos no podían tener una casa, un patrimonio como usted lo tiene, por lo cual muchos estaban sufriendo grandes condiciones deplorables de vivienda. De por sí Jerusalén ya estaba en pobreza. Ahora imagínate en una persecución donde estás siendo perseguido por tu fe. Dice el apóstol Pedro, a los expatriados, a los dispersos en el Ponto, en Asia, en Macedonia, en Acaya, a estos salud. Es decir que los que estaban radicando en Jerusalén tuvieron que huir a ciudades vecinas, tuvieron que hacer largos viajes para salir de la persecución y huir. Pablo dice que hay gente en Jerusalén que está pasando por tiempos precarios, y Pablo está motivando a la iglesia a dar una ofrenda exclusivamente para estas personas. No solo le pidió a Corinto, también lo hizo a Galacia, también lo hizo a Macedonia y a otros lugares. Mire Romanos capítulo 15 versículo 26. Pablo exhortó a otras iglesias a apoyar esta situación. Romanos capítulo 15 versículo 26. Dice ahí: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén. También Pablo motivó a la ciudad de Acaya y a Macedonia a que aportaran a esta condición, a esta necesidad. Ahora, hermanos, dentro de este contexto podemos aprender dos principios vitales. ¿Por qué, hermanos, es necesario dar ofrenda? ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Número uno, el propósito de la ofrenda es suplir las necesidades o ayudar a los hermanos que están pasando por tiempos de pobreza. Las ofrendas, hermanos, eran para apoyar, para ayudar a aquellos que estaban pasando una situación muy deplorable. Y esto lo vemos, hermanos, desde el comienzo de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, la iglesia vendía sus propiedades, vendía sus bienes, lo daban a los apóstoles, y ellos, con la sabiduría del Espíritu Santo, lo repartían, dice el texto, a cada uno según su necesidad. Hermanos, las ofrendas en la iglesia no son para el enriquecimiento del pastor, no son para el enriquecimiento de los hermanos que recolectan las ofrendas. Las ofrendas, su destino principal, bíblico y fundamental, es apoyar con esas ofrendas a las personas que están pasando por una necesidad precaria. La iglesia daba esto para los pobres, para las personas que tenían necesidad. Incluso, hermanos, cuando el apóstol Pedro, cuando Pablo se reúne con Pedro, con Jacobo y con Juan, antes de salir con Bernabé, les hablan en ese concilio de que Dios está salvando a los gentiles. Ellos les encargaron que no se olvidaran de los pobres. Es algo que la iglesia primitiva hacía, era el distintivo de la iglesia primitiva. Cuidaban personas en condiciones deplorables, cuidaban a las viudas desamparadas y repartían ese dinero de manera ordenada, pero también de manera igual. No había excepción de personas. Por hecho, en Hechos 6 vemos, hermanos, a la iglesia tener un conflicto. Las viudas de los griegos se quejaban porque estaban siendo desatendidas y creían que a las viudas de los judíos se les atendía mejor. Por eso los apóstoles dicen: levantemos varones llenos del Espíritu, de buen testimonio, que nos ayuden con este trabajo, que cumplan de darles a todos de manera parcial, que no haya acepción de personas, que no haya favoritismos culturales, sino que a todos se les ayude de la misma manera. Y la iglesia, ¿qué hacía? Se despojaba de sus bienes para apoyar a los que estaban en gran condición de necesidad. Hermanos, las ofrendas en la iglesia no deben de ser dadas, hermanos. Cuando hablo de ofrendas para este tipo de asuntos, las ofrendas no deben de ser dadas para otros fines que no sean ayudar a los necesitados. Por eso en la iglesia se estipula ofrenda para misiones, porque es exclusivo para la obra misionera. Ofrenda
de grano o de mandado para la despensa, para esas despensas dárselas a personas que están en necesidad, y estas ofrendas que se entregaban de manera física, se entregaba dinero. No es correcto mezclar dinero de diezmos a las ofrendas. ¿Por qué no es bueno? Porque es falta de ética, porque eso da lugar a dudas, eso da lugar a cuestionamientos de ¿dónde quedó el dinero? Si yo lo di para esto, ¿por qué no está entregado para lo que yo lo di? Hermanos, es triste que iglesias están haciendo esta mezcla. Tiene que ser dirigido con un propósito. Hay un plan por lo cual se entrega ese dinero. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que este dinero, estas ofrendas que Pablo está llamando a recaudar, son para las necesidades de los que están pasando condiciones precarias. Mire Gálatas también 2, hermanos. Pablo mismo hace esto. Gálatas 2, versículo 9 y 10. Gálatas 2, versículo 9 y 10. Pablo mismo dice ahí. Dice: y recordando por la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nota esta escena. Pablo dice que a ellos apoyaron, les ayudaron para que ellos se encargaran de los gentiles, y ellos, Pedro, Jacobo y Juan, se van a encargar de los judíos. Pero aunque se va a predicar a gentiles y a judíos, dos culturas que en ese tiempo no se podían ni ver, se les enseñó el mismo principio. Ve el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de quién, hermanos, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia ¿qué? Hacer. Pablo dice: lo procuré hacer de forma como debe de ser. Me esforcé en que se cumpliera a cabalidad. Lo hice pensando con mucho cuidado. Lo hice organizándolo con cuidado, sin dejar de considerarlo, sin verlo como un tema menor, sin verlo como algo que no tiene tanta importancia. El evangelio importa más que esto. No, Pablo dice: lo hice con diligencia y lo procuro hacer con diligencia. Tristemente, hermanos, la iglesia moderna no tiene centralidad en este asunto de ofrenda para ayudar a los pobres. No somos una comunidad, no somos un organismo que apoya todas las necesidades de la ciudad. Somos un lugar donde debemos estar apoyando las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, Cristo dijo un principio antes de irse. Cuando le preguntaron: esta mujer desperdició ese perfume, se lo echó al maestro encima, debieron de haberlo guardado y vendido a los pobres, dijo Judas. Y el Señor nos dio un principio importante: a los pobres siempre, siempre los van a tener. A mí no siempre. Hermanos, todos hemos llegado a ver, o todos nos hemos topado con una situación de darnos cuenta de que hay hermanos en Cristo que están pasando por una necesidad. Y como vimos el miércoles, los que estuvieron aquí, hermanos, qué horrible es ver la necesidad y pasar de largo. Las ofrendas que se recolectaban en la iglesia se juntaban para que en el momento que hubiera una necesidad se pudiera dar ese dinero o esa materia para apoyar a solventar las necesidades de la iglesia. Hermano, yo quiero preguntar algo a esta iglesia, porque yo estoy predicando a esta iglesia, no a todas las iglesias del mundo, a esta iglesia. ¿Qué estamos haciendo por ayudar las necesidades de nuestros propios hermanos? Ahora, escúchame bien. No estaban apoyando a hermanos pobres en Corinto. Estaban ayudando a hermanos pobres en Jerusalén. No eran de la iglesia local. Estaban apoyando a hermanos de otro lugar muy diferente a donde ellos se congregaban. Yo quiero preguntar esto, hermanos. ¿Alguna vez ayudamos a nuestros hermanos cristianos en Venezuela cuando pasaron el hambre? Por darles un ejemplo. ¿Estamos ayudando a nuestros hermanos cristianos que a lo mejor sufrieron el terremoto que pasó hace tiempo aquí en Medio Oriente? ¿Juntamos una colecta para ellos? ¿Pensamos en ellos? Estamos esperando que el gobierno mande aviones con cajas de comida, que sea el gobierno, porque es el gobierno. No me voy tan lejos. ¿Ayudamos a la gente? ¿O nos dimos por lo menos la tarea de ver si había hermanos de nosotros o hermanos en Cristo venezolanos que estuvieron viviendo en condiciones al aire libre en Chamizal cuando los fríos estuvieron con todo aquí? ¿Hicimos algo? ¿Hicimos algo? ¿Hicimos algo cuando la migración se vino con todo también aquí? ¿Hicimos algo?
¿Sabe que la iglesia hoy en día, en cuestión de finanzas, cada vez la iglesia aporta menos? Y este es un tema, hermanos, que tenemos que considerar. Es un tema que debemos considerar. No por nada el Señor lo dijo aquí en su palabra. Y no por nada, hermanos, el Señor, este principio no solamente es para los de Corinto, es para nosotros también. La iglesia, hablando de esta, no está ayudando a los pobres. Siendo honestos, no estamos ayudando a los pobres. Muy apenas si le ayudamos al misionero. ¿Y eso por qué? Estamos a duro y dale los predicadores con los misioneros. Pero una ofrenda, una colecta para los pobres, no estamos haciendo. Hay personas incluso que vienen a la iglesia y dicen: otra vez pedir, otra vez. Pues si no trabajo para Dios darle a todo el mundo, si no soy beneficencia. Yo quisiera preguntarle a esa persona, decirle a esa persona, ¿qué pensaría cuando él está pasando por un tiempo de suma pobreza y que la gente le dé la espalda? ¿Qué pensaría él? ¿Qué creería él? Hermanos, es cierto, no podemos quitarle el hambre al mundo, esa es una verdad. No podemos, hermanos, no somos un centro comunitario para darle de comer a todos los que tienen hambre, esa es una verdad. Pero hermanos, aquí el apóstol Pablo dice: estás viendo una necesidad en tus hermanos en Cristo, de una manera específica, esto sirve para ayudar a suplir esas necesidades. ¿Sabes que el Señor, hermanos, puede bendecir, puede proveer necesidades usando instrumentos? Y esos instrumentos, uno de esos instrumentos es la misma iglesia, hermanos. La iglesia debería tener un corazón generoso para ayudar a los que están en necesidad. Cuando nos enteramos que un hermano quedó desempleado, ¿qué hacemos para ayudarle? Cuando un hermano tuvo un accidente, ya no puede trabajar, ¿qué estamos haciendo para ayudarle? No, es que todo tiene que salir de un lugar. Hermanos, eso tiene que salir de nosotros. Es nuestro hermano en Cristo y ahorita vamos a ver más acerca de eso. A lo largo de las escrituras, hermanos, nosotros vemos que el ayudar a los pobres es un tema constante. El Señor siempre dejó, desde que le dio leyes a Israel hasta el último versículo del Nuevo Testamento, el Señor siempre ha ordenado que estemos al pendiente de los necesitados. Mira el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 15. Cuando Dios le dio leyes a los israelitas para cuando iban a entrar a la tierra prometida, les encargó esto. Mira lo que dice Deuteronomio 15, versículo del 7 al 11. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos. La palabra menesteroso es alguien que es un indigente, un mendigo. Dice: cuando haya en medio de ti un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas o no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano. ¿Qué dice, hermanos? Liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mirares con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón, es decir, no serás de Monterrey, hermanos, cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre menesteroso en tu tierra. El año séptimo, al cual se refiere aquí de la remisión, era que cuando llegaba ese año, todos los que tenían alguna deuda, alguna situación, algún endeudamiento grande, todo se quedaba perdonado. Por eso se le llamaba el año de la remisión. Por eso dice el Señor: si tú vas a prestar y luego dices: y está el año de la remisión a la vuelta, si se lo presto y se espera la remisión, ya no me va a poder pagar porque le va a ser borrado o contado ya por limpio. Y dijo: no, mejor no le voy a prestar hasta que pase el año de la remisión. El Señor dice: guárdate de tener en tu corazón un corazón mezquino. Cuando habla de un corazón mezquino, hermanos, está hablando de un corazón tacaño. Un corazón que solamente está encerrado en sus propias necesidades.
Un corazón que solamente está encerrado en lo que a él le hace falta. No se pone a mirar lo que el otro necesita. No se pone a mirar si alguien de allá afuera tiene alguna necesidad. Dice el Señor, guárdate de tener en tu corazón un corazón mezquino. Y cuando tú le des, dice el texto, porque de ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Hermanos amados, el Señor bendice a aquellos que son generosos. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Ahora nota, la última parte del versículo me deja pensando. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abre a tu hermano la mano, al pobre y al menesteroso en la tierra. En otras palabras, el Señor dice, no va a haber falta de ellos, va a haber. Y ¿sabes qué, hermanos? Muchas veces el Señor los pone entre nuestras vidas para que hagamos algo con ellos. Voy a mencionar algo, hermanos. Yo no sé, no conozco, yo no las conozco, ¿ok? Voy a hablar de las que conozco. De las iglesias que yo conozco, ninguna tiene un programa para ayuda a una viuda. Que en verdad lo es. Cuando la Biblia dice cuando en verdad lo es que no tiene hijos, no tiene nadie, está sola la mujer desamparada, no tiene pensión, no tiene nada. Yo nunca he visto una iglesia que tenga un programa para una viuda. Que la iglesia le pase un sueldo, le pase un ingreso, le esté ayudando con la renta de una casita. Nada. Muchas de esas mujeres están en el centro, están en las calles pidiendo dinero, comprando una cajita de mazapanes y se congregan en la iglesia. Y pasamos, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo van esa venta de mazapanes? No, pues ahí va, ¿no? Cuando la iglesia primitiva se encargaba de cuidar a las viudas. No, si la iglesia primitiva se reúne todos los días, ya estamos llorando porque, ay, esto es miércoles otra vez, culto. Hermanos, pero ninguna de las iglesias que yo conozco tiene un programa para apoyar a los necesitados. Algunas hacen programa de recoger despensa para darle a los necesitados de la iglesia. Y es bueno, qué bueno. Pero hermano, realmente una despensa a la semana o una despensa cada 20 años no es suficiente para ayudar a los que están en necesidad. Los que en verdad son necesitados. No los flojos que no quieren trabajar, sino los que realmente tienen necesidad. Hermanos, aquí a la iglesia va a llegar o puede llegar gente que viven completamente en un profundo desamparo, viven solos. Aquí había una hermanita, me acuerdo muy bien, una condición tremenda, hermanos, pobreza tremenda. Ni ollas, nada tenía, hermano, nada. Esa gente el Señor la pone en medio de nosotros para ver cómo vamos a reaccionar con ellos. Usted tiene una olla, usted tiene una casa, usted tiene un trabajo, gracias al Señor. Te guste o no te guste tu trabajo, tienes un trabajo, tienes ingresos. Hermanas, ustedes tienen su marido que trabaja, que las sostiene, que las mantiene. Hay mujeres que no tienen ni eso. La Biblia nos llama, hermanos, las ofrendas, el propósito primero de las ofrendas es ayudar a los necesitados. Y no estoy hablando en un sentido moral, hermanos, estoy hablando en un sentido bíblico. Dios estipuló eso. La Biblia dice que el Señor se agrada y bendice a aquellos que se encuentran, que ayudan a aquellos que se encuentran en una condición precaria. Mira el Salmos 41 también, hermanos, versículo 1 al 3. Salmos 41. Salmos 41, versículo 1 al 3. Este salmo, hermanos, está precioso lo que dice este salmo. Salmos 41, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo. Hermanos, un día vamos a estar arriba y un día vamos a estar abajo. Un día nos va a ir bien y otro día a lo mejor no nos va a ir bien. El día malo nos va a llegar a todos nosotros. Dice el Señor, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. La palabra mullir es lo que hace una enfermera con un paciente. Le cambia la cobija, le pone la cobija, le lava, lo atiende, lo cuida. Esa es la palabra mullir. Dice el Señor, tú mullirás en la cama del que está enfermo. Bienaventurado, dichoso, feliz el que piensa en el pobre. Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, es una bendición dar.
Y más cuando la persona está en una situación de pobreza. Quizá lo que tú le diste es lo único que va a tener en su vida, o lo único que puede tener en esa semana. Nosotros esperamos siempre el día de pago. Esperamos un cheque en la puerta. Hay gente que no puede esperar eso porque no sabe si mañana va a comer. Y muchos de ellos el Señor los mete en las iglesias, los pone entre el pueblo de Dios. Y qué triste, hermanos, es que la iglesia, como el buen samaritano, el levita y el sacerdote, pasan de largo. Pasan de largo. Santiago, hermano, no voy a ir por tiempo, exhortó a la iglesia de esta iglesia que estaba en la dispersión, porque esta iglesia estaban atendiendo bien a los ricos y a los pobres los estaban menospreciando. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 1 al 9, dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dice: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le claman? Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Vea que Santiago condena a la parcialidad. Tú amas más al rico, prefieres más la amistad del rico, porque el rico ¿qué? Te puede invitar, porque él te puede ayudar, porque él te puede prestar. Pero cuando ves un pobre, en vez de tú saciarlo, ayudarlo, proveerlo, auxiliarlo, lo desprecias, lo sacas para afuera, le dices: tú no eres bienvenido. Hermano, tú no sabes cuánta gente me ha tocado predicarle tocando la puerta, que no quieren volverse a congregar en una iglesia, y cuando pregunto la razón es porque soy pobre. Porque cuando entraba yo no le podía dar ofrenda al pastor, yo no le podía dar ofrenda a nadie, yo ni siquiera podía echar ni una moneda al alfolí, porque echaba la moneda o comía. Y la gente me trataba de lo peor. Yo no quiero volver a ir a una iglesia. Hermano, ¿no se supone que deberíamos de amar a nuestros prójimos como nosotros mismos? Ese era el propósito de la ofrenda: ayudar, suplir las necesidades de los pobres. ¿Estamos supliendo las necesidades de un pobre? Hermanos, tristemente estamos como la sanguijuela que tiene dos palabras: dame, dame. Nos gusta que nos den. Oh, cómo nos gusta cuando nosotros estamos en desempleo, que alguien venga y nos dé dinero, nos dé un mandado, nos dé una olla de comida. Nos contentamos, nos sentimos dichosos. Pero ¿cuánto hemos dado nosotros? ¿Cuánto damos nosotros? Sabemos exactamente, hermanos, que los misioneros pasan las mismas necesidades que pasa cualquier persona. Nada más que ellos no pueden, algunos, ya te lo dije en la clase pasada, muchos de ellos no pueden trabajar porque están en un país extranjero donde no pueden trabajar. ¿Qué estamos haciendo para suplir las necesidades, para que ellos sigan en el campo? Las ofrendas para eso son, hermanos. Las ofrendas para eso sirven. En segundo lugar, hermanos, las ofrendas no solamente ayudan a suplir necesidades, sino que muestran un llamado a la unidad y amor fraternal. Pablo, cuando hace esta colecta, hermanos, lo que quiere mostrar es que no hay distinción entre judíos y gentiles, que se tienen que apoyar mutuamente. Que rompan con esa división cultural que tenían, que ya no se vean como extranjeros y como pueblo de Dios, sino que los dos son un pueblo de Dios ya escogido, real sacerdocio, nación santa, y que en Cristo son hermanos. Hermanos, es maravilloso el evangelio. Dos personas desconocidas de diferentes trasfondos podemos tener todas las cosas en común, porque hay el mismo espíritu, una fe, un bautismo. Tenemos el mismo Espíritu Santo, hermanos.
Y cuando nosotros ayudamos a los necesitados, no solamente hay unidad, no solamente hay dolor en mi corazón por él, sino que es una muestra de amor fraternal. Le estoy demostrando el amor de Cristo a él. Él puede ver a Cristo en mí, yo lo puedo ver en él. Esto lo dice Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Cuando nosotros damos una ofrenda para ayudar a necesitados, estamos demostrando el amor fraternal. Estamos demostrando el amor de Dios a ellos. Así como Él dio su vida por mí, así también yo doy algo por mi hermano. Hermanos, el de ofrendar es una muestra de un amor sacrificial. Estoy despojándome de un bien personal, de un gusto, para dárselo a suplir la necesidad de otro. Eso habla, hermanos, de amor fraternal, porque he crucificado mi egoísmo, he crucificado mi yo para pensar en alguien más. Y eso fue lo que Cristo hizo, hermanos, el cual siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Cuando usted y yo damos una ofrenda, hermanos, para ayudar a nuestros hermanos, usted y yo estamos teniendo la mente de Cristo. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el ser generoso es despojarme de mis bienes para satisfacer las necesidades de otros. Ahora Pablo nos menciona en segundo lugar que hay principios en esta ofrenda. Uno de ellos, hermanos, mire el versículo número 12, 1 Corintios 16. Hay algunos principios para la ofrenda. Y Pablo nos menciona cómo debemos de dar una ofrenda, cómo se da, dónde, cuándo. Dice 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos tres cosas. Número uno, vemos el periodo, que esto nos habla de la fidelidad. Dice cada primer día de la semana. Esta es una evidencia tajante, hermanos, de que la iglesia realmente se congregaba los primeros días de la semana. Esto también lo vemos en Hechos. La iglesia optó por congregarse, hermanos, el primer día de la semana, que viene siendo domingo, como la conmemoración de la resurrección de Cristo. Nunca vamos a ver, hermanos, nuevamente a la iglesia decir, y la iglesia se reunió en Shabbat. Nunca menciona en el Nuevo Testamento la palabra Shabbat o día de reposo. Siempre vemos a la iglesia el primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana. Ahora, hermanos, dice Pablo, el primer día de la semana traigan las ofrendas. Dice cada día de la semana pongan aparte algo, y luego dice ahí, según como hayan prosperado. Dice la escritura, hermanos, que debemos de dar de gracia, como de gracia hemos recibido. Hermanos, las ofrendas no se deben de dar porque me sobran. Las ofrendas no tiene que ver con cantidades. Las ofrendas no tiene que ver con intereses. No tiene que ver con un mal concepto en el corazón. Doy ofrenda para que Dios me bendiga. No, las ofrendas son una representación de gratitud de mi corazón, de que Dios me ha bendecido, y de la misma manera que Dios me ha bendecido, yo puedo ser de bendición a alguien más. Doy de gracia lo que de gracia he recibido. Pablo dice que debe de ser con frecuencia, debe de ser con fidelidad, cada primer día de semana. Esto es decir, cada que te congregues, cada que te reúnas, cada que vengas al templo. Recuerda que no solamente es venir a cantar y a escuchar predicación. Parte de la adoración es mi gratificación hacia Dios. Yo le doy a Dios lo que Él me ha dado en la semana.
Y Pablo menciona una frecuencia cada primer día de la semana. En segundo lugar nos dice quiénes deben de dar. ¿Quiénes deben de dar, hermanos? ¿El pastor nada más? ¿Los diáconos? Los ricos, los que tienen profesión, los que son profesionistas, porque yo no soy profesionista. ¿Quiénes deben de dar? Versículo 2. ¿Qué dice? Puja, no. ¿Quiénes deben dar? Pastor, pero es que yo soy pobre. Pastor, es que yo también tengo necesidades. Pastor, es que yo también batallo. Pastor, es que yo también sufro. Yo también necesito que me den. O los más mentirosos del mundo. Si yo ganara más dinero, daría más ofrenda. Yo le quiero decir una cosa, hermanos. Le voy a poner 2 ejemplos de la Biblia. Para dar, no necesitamos tener una condición económica abundante. Lo que el Señor ama y revisa en la ofrenda no es la cantidad, hermanos. Es la intención del corazón con la que yo doy. Puedes dar todo tu salario, y Pablo mismo lo dice en el capítulo 3 de Corintios de forma hiperbólica. Si yo diera todo mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. Tú puedes dar todo tu salario de la semana, pero si lo das con una mala intención, no cuenta. Si usted trae por la más mínima cantidad de monedas, pero su intención en su corazón es realmente decir: yo quiero dar esta ofrenda, yo la necesito, pero yo quiero esta ofrenda porque sé que hay alguien que está peor que yo voy a darlo de todo mi corazón al Señor. Hermanos, así sean 10 pesos o 20 pesos, el Señor los va a tomar en cuenta. No es nuestra clase social la que nos debe de llevar a dar, es la intención del corazón con la que vamos a dar. Te voy a poner 2 ejemplos, hermanos. Segunda de Corintios 8, 1 al 5, por favor. Este es el primer ejemplo. Segunda de Corintios 2, 8, el 1 al 5. Gente se excusa que no da por su condición económica. Es que no tengo yo ni para comer, es que esto, es que aquello, y siempre justifican su forma de vivir. Mira lo que dice 2 de Corintios 8, el 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Síganme por favor con su vista, hermanos. Dice la Biblia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿con qué, hermanos? ¿Estaban quejándose acaso? No, con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos. ¿Cómo lo veían ellos? Privilegio de participar en este servicio para los santos. Escucha bien, este servicio para los santos es el ayudar a los necesitados en Jerusalén. Este es Macedonia, lo que Pablo dijo en Romanos. Macedonia y Acaya, son ellos. Y ellos dicen que le rogaron a Pablo que les concedieran el privilegio de dar a sus hermanos que estaban en necesidad, a los santos. Entonces mira esto, los de Macedonia consideraron que los de Jerusalén necesitaban más ese dinero que ellos mismos. Y dice Pablo, ellos estaban en extrema condición de pobreza. Pero esa extrema condición de pobreza resultó en riquezas de generosidad. No, hermano, no es si puedes dar o si tienes. Muchos creemos que para dar tengo que tener sobrantes. Esa es nuestra mente. Es que no me sobra, es que apenas y justo, es que apenas y salgo. Por eso no damos, porque creemos que dar es dar sobras. No, hermanos. Dar es un sacrificio porque tengo que desprenderme de algo de mí para satisfacerle a otro. Ese es el amor de Cristo, un amor sacrificial. Cristo no sacrificó lo que le sobraba, sacrificó todo lo que tenía. Él dio todo lo que tenía.
Y con esto no estoy diciendo que desampare a su familia para dar todo lo que tiene. Estoy diciendo que cuando damos con la intención de ayudar a nuestros hermanos por amor, no vamos a dar de lo que tenemos, obviamente no de lo que no tenemos. Y si puedo desprenderme una semana de 1 litro de leche o de 1 kilo de huevo, que el huevo está por las nubes, y si como pura sopa con tal de que mi hermano coma también una sopa como yo voy a comer una sopa, gloria a Dios. Comemos lo mismo los dos. Pero no que yo esté comiendo huevo, carne, y mi hermano esté comiendo legumbres. ¿Cómo podemos vivir así, hermanos? ¿Cómo podemos cerrar nuestro corazón de esa manera? Y con esa justificación de es que yo no tengo, yo nunca tengo, por eso no tienes. Por eso no tienes. Ahora dicho dice, no tienes porque no das. No, vamos a la raíz, recuerde, vámonos a la raíz. Porque tu corazón está tan mezquino que solo te preocupas por ti. Como tú amas tu mente y tu corazón gira alrededor de ti, por eso siempre te pones a ti primero para decir no doy porque yo no tengo, porque ¿quién me va a dar a mí? Pero cuando pensamos en otros, hermanos, Dios piensa en nosotros también. El que piensa en el pobre, a Jehová presta. Otro ejemplo para los que dicen que no tienen y por eso no dan. Lucas 21, por favor. Lucas 21, ya estamos terminando, hermanos. Lucas 21. Deme unos 5 minutos más. Lucas 21, hermanos, versículo 1 al 6. Perdón, 1 al 4. Dice la palabra de Dios: levantando los ojos, hablando de Cristo, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Por qué Dios no se agradó de las ofrendas de los ricos si era mucha cantidad? Esta mujer echó 2 blancas, un cuadrante, hermanos, un cuarto de denario. No valía nada ese cuarto de denario, no podía comprar nada con eso. Era una mujer tan pobre que no tenía ni para lo suyo mismo. Y esta mujer, yo creo que escarbando, se encontró un denario, 2 blancas, un cuadrante, y dijo: no, pues es como si tú ahorita dieras 50 centavos, un peso. ¿Qué compras con 1 peso? Puedes comprar comida con 1 peso, ya ni para el chicle te alcanza. Y esta mujer fue a la ofrenda, y quizá yo me imagino a esta mujer viuda, desamparada, marido obviamente ya no estaba, quizá no tenía hijos, quien se encargara de ella, porque habla de la extrema condición de pobreza de esta mujer. Se acerca al arca y dice: Señor, quizá no tengo nada más que darte, he hecho lo único que tengo en las manos. Pero ¿qué es lo que Cristo se admira? ¿Por qué a los ricos no les acepta su ofrenda? Dice: porque ellos dan de lo que les sobra, ellos dan lo que no quieren. Pero esta mujer tiene un corazón para conmigo, de agradarme a mí, con tal de dar todo lo que tiene. Ella me lo dio. Hermanos, no es la cantidad, es el corazón con el que nosotros damos. ¿Quiénes deben participar entonces en esta ofrenda? Todos somos llamados a participar. Todos podemos ofrendar. Algunos podrán hacerlo más, algunos menos, pero todos podemos ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Porque aquí nadie, y me atrevo, hermanos, y me atrevo a levantar mi voz para decir esto: nadie de esta iglesia, y conozco sus vidas, conozco algunas de sus casas, no conozco mucho sus salarios, pero por verlos nadie está en extrema pobreza. Si no, no tuvieran esa panza que tienen algunos. No es aire, y no es aire. Mi panza no es de aire, hermano. La hermana Lucero me alimenta bien. Parece que me va a sacrificar mañana en la acción de gracias. Hermano, si yo dijera, hermano, mira, hermano, te voy a ser sinceramente, si yo dijera: ay, soy un pastor que está batallando, no tengo nada que comer, yo mentiría, hermanos. Yo mentiría. Usted miente si usted me dice que no tiene nada que comer. Sí tiene que comer. Véase en el espejo. Que no te guste la sopa es otra cosa. Que no te guste comer huevo y frijoles, eso ya, mira, el que come huevo ya es rico, hermano. Ya no te sientas tan mal. Ya eres de la alta, hermano. Ya eres de la alta. Antes puro huevo y frijoles. No, ahora eres rico, hermano. Ahora eres rico. Hermanos amados, la verdad es que ninguno de nosotros está en esta condición. ¿Y sabe qué?
A todos los veo bien rosaditos, bien bonitos. Ahorita van a ir a comprar comida, carnitas, lo que sea. Todos los que están aquí, todos hermanos, todos pueden dar algo. Todos podemos dar algo. Esos alfolís, la cantidad que a veces entra, hermano, no, digo, esto es una miseria. No, sí podemos dar más, hermano. Pero ¿qué hacemos? Pensamos siempre en nosotros. No, ¿y si se me acaba el dinero? Mira, ahorita la semana se te va a acabar con el doctor. Se te va a acabar, vas a chocar adrede. Hermanos, ¿cierto o falso? A veces cerramos el corazón. No voy a dar porque me hace falta. Y el Señor nos lo saca por otro lado. A mí me pasó, hermanos. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero Dios es bueno, hermanos. Cuando tú piensas en el pobre, Dios te bendice. No me acuerdo, hermanos, y no hago hablar de lo que yo hago, nada más lo voy a resumir como ilustración. No me acuerdo, hermanos, que mi esposo y yo hicimos. Total, ayudamos a alguien, hermanos, nuestro corazón. Y el lunes pasó el camión de la basura por mi casa. ¿Ustedes se acuerdan? Los que se acuerdan, hermanos, imprudentemente me eché de reversa y no vi la camioneta de César y choqué con César aquí en la iglesia. La parte del piloto de atrás estaba toda caída la defensa. Algunos la han llegado a ver toda rayoneada. Bueno, pasó el camión de la basura el lunes en mi calle muy cerrada y le pegó a mi carro en ese mismo lugar, arribita. Y yo volteé y dije, ay, una raya más al tigre. Bueno, yo sinceramente dije, no, pues ya lo iba a llevar a reparar. Pues ya un golpe más arribita, una sumida, pues ya ni modo. Se baja el de la SUA y dice, no, mira, vamos a arreglarnos porque la verdad tengo prisa y no sé qué. Le dije, bueno, pues déjale, hablo yo a un ojalatero a ver cuánto sale. Y le marqué a Esteban para que me consultara con uno de sus ojalateros y me dice que, o carrocero, como le llaman aquí, y ya le di la cantidad. Me dice que cobra tanto. Dijo, híjole, está muy caro. Aquí a la vuelta vive un amigo mío. Déjale, voy y lo traigo y que te evalúe el carro. Ándale, pues, llegó, ya evaluó, ya le dio el precio más barato, lo llevé con él. Hermanos, lo que yo iba a reparar me salió gratis. Se ve bien bonito, mire. Y lo estaba queriendo arreglar porque pues voy a hacer un asunto con ese carro, lo voy a utilizar. Entonces dije, wow, ya no pagué nada, me ahorré lo del golpe. Hermanos, cosas tan chiquitas, cuando una persona piensa en alguien que tiene una necesidad y te desprendes, Dios también piensa en ti y te da. Bendito camión de la basura que me chocó, hermanos. Búsquenlos. Tienes el carro fregado, busca que te peguen, hermano. Ahí donde tienes rayoneado, ahí que te pegue, hermano, para que te arreglen todo. Oh, hermanos, con esto concluyo. Dice Pablo, hermanos, dice Pablo que debemos de atender las necesidades de nuestros hermanos. Todos podemos dar. Y por último Pablo menciona, y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esto habla de la protección de las ofrendas. Pablo dice, ustedes desígnenme por carta a quién van a enviar, yo se los mando para que esas personas confiables los recolecten. Es más, dice Pablo en el versículo 4, si quieren yo voy con ellos. Hermanos, quienes tienen que estar encargados de la ofrenda tienen que ser varones de buen testimonio, temerosos de Dios y sabios para administrar el dinero. Por la gracia de Dios, hermanos, y sin temor a equivocarme, nosotros sí tenemos esos aquí en la iglesia. Feos y viejos, pero los tenemos, hermanos, en la iglesia. Hermanos amados, ¿eso qué hace? Integridad, hermanos. Integridad. Hermanos, financieramente la iglesia, ¿sabe por qué a veces la iglesia sufre financieramente? Porque la iglesia es tacaña en cuestión de dar. Hemos cerrado el corazón contra nuestros hermanos. Yo le quiero animar en esta tarde a usted que cuando usted vaya a hacer su recompromiso, que es diezmo, ofrenda misionera o ofrenda para necesitados, hermanos, délos con un corazón que agrade al Señor. Señor, tú sabes que solamente tengo esto y me voy a desprender de 5 Coca-Colas a la semana. Uy, qué sacrificio, hermano. 5 Coca-Colas a la semana para dártelo para la obra misionera, para dártelo para este hermanito que tiene una necesidad, para lo que sea, Señor, te lo quiero dar, para tu honra, para tu gloria. Hermanos, cuando menos lo acuerdes, así como tú pensaste en otro, el Señor va a pensar en ti. Tú no estás olvidado, hermanos. Dice David, voy a parafrasearlo porque no recuerdo el texto, pero dice que no ha visto justo ni su descendencia que mendigue pan. A partir de ahora, Rigo, hermano Rigo, que estás allá atrás como contador,
podemos delegarle eso a alguien más, pero por lo pronto tú. Vamos a abrir un fondo de ofrenda para necesitados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar? Después le explico con más detalles. Pero ese dinero, hermanos, que es para necesitados, va a ser para alguien. Vamos a empezar para alguien que aquí en la iglesia esté batallando en gran necesidad. No hay que comer. Obviamente la persona tiene que comprobar que pues está batallando, ¿verdad? No es de que no quiero trabajar, pues hay que me mantenga el pastor. No, hermanos. Pero sí, hermanos, Dios tocó mucho en mi corazón este asunto y sí tenemos que hacer algo para ayudar a los necesitados. Yo no sé si el Señor el día de mañana me mande a alguien con mucha pobreza y a lo mejor la iglesia tendrá el privilegio de ayudar a esa persona para sostenerlo, ayudarle con algo, hermano. Entonces va a abrir una ofrenda para necesitados. En el sobre usted puede marcar diezmos, ofrenda misionera, ofrenda para los necesitados, ofrenda para el pastor, no se crea, como usted quiera. Usted puede darlo a quien usted quiera, pero siempre con el corazón. Señor, esto es para ayudar a ellos. Yo me desprendo de mis recursos para enriquecer a otros, porque no es justo, no es correcto que yo sí pueda disfrutar de una buena vida. A lo mejor otros no tuvieron el privilegio que tú tuviste de estudiar una carrera. A lo mejor otros tristemente fueron enviados a trabajar desde niños chiquitos y nunca tuvieron la posibilidad de estudiar o de aprender a leer o escribir. Quizá algunos están en un estado de incapacidad física. O a lo mejor hay una mujer que quedó viuda en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Ese fondo va a ayudar para hacer de bendición a alguien más. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Nuestra paga. El gozo, la alegría, el contentamiento de ver a una persona tener para sus necesidades primarias. Si Dios te lo recompensa, qué bueno. Y si Dios aún no quisiera dártelo, dale gracias a Dios porque pudiste ser de bendición a alguien. Pero hermanos, la realidad es que el Señor nunca se queda con nada. Él siempre nos va a bendecir. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Si Dios ha hablado a su corazón y a su vida y le ha mostrado que usted no ha ayudado necesitados, hermanos, este es el tiempo. Dios nos está haciendo una invitación a todos. Pero esta ofrenda para los santos, hermanos, es de gran valor en la iglesia. No solo para los que están aquí en Agua Viva, sino algunos otros que están en situaciones precarias. Hermanos, el altar está abierto. Si Dios le ha hablado a su corazón, a su vida, usted ha cerrado su corazón ante la necesidad de alguien más, ¿por qué no le dice al Señor: Señor, yo voy a darte una ofrendita para ellos? Puedes ponerle nombre, puedes decir: es para este hermano, yo quiero darle a este hermano esta cantidad de dinero. Hermanos, pero dice la Escritura que cuando tú das a alguien, tú piensas en el pobre, a Dios le prestas, y Dios no es deudor de nadie. Hay misioneros que están sufriendo. ¿Por qué a un misionero? Hermano, aquí está, mira, para que te encamines. Hermano, sé que no tiene usted trabajo, hermano, tenga, hermano, le voy a dar este dinerito para que se ayude. Vamos a echarlo al fondo de necesitados. Pastor, aquí hay una necesidad. ¿Cuánto tenemos en el fondo de ofrenda para necesitados? No, pues hay tanto. Vamos a dárselo a este hermano, está sufriendo. Seamos de bendición, hermanos. Dejamos de dar la despensa. Hemos dejado de dar la despensa. Nos hemos centrado en nuestras propias necesidades, que no nos echamos a ver que hay otros que están en gran necesidad. Hermanos amados, una de las características de Cristo es que Cristo, Él se da. Él no esperó nada a cambio, Él se dio a sí mismo. Y nosotros, hermanos, no queremos dar nada. Cerramos el corazón. Nuestros diezmos son del Señor, esos son nuestra gratitud al Señor, pero la ofrenda es este gesto voluntario de ayudarle en sus necesidades. Yo doy gracias por los que han dado, cuando hermanos han quedado batallando, cuando dimos despensa, pero hermanos, no es suficiente. No se trata de dejarlo de hacer, se trata de seguirlo haciendo. Dios te ha puesto a alguien pobre en tu camino y hemos cerrado nuestro corazón con él. Siempre nosotros nos vemos como los más pobres del universo, cuando realmente hay otros a nuestro alrededor que están batallando peor que nosotros. ¿Y sabe qué hacemos? Cerramos el corazón. Siempre decimos: ¿y a mí quién me ayuda? ¿Y a mí quién me da? No pienses que alguien, un hombre, te dé. El Señor da a manos llenas. Hermanos, que Dios abra nuestro corazón. Queremos acumular dinero. No, es que estoy ahorrando, es que quiero viajar, quiero salir. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero los necesitados.
y los que están batallando para comer. Tú estás juntando, tú estás afanado por juntar para unas vacaciones y otros están afanados para juntar para comer. Y es una tristeza nuestras prioridades. Qué bueno que quieras juntar para tus vacaciones, gloria a Dios, no es malo, siempre y cuando estemos ayudando a los que también están en necesidad. Y mira, hermano, cuando tú das a los que están en necesidad, ni afán vas a tener. Dios, cuando quiera mandarte de vacaciones, te va a proveer para que te vayas. Yo he visto eso en mi vida. Nunca he juntado para irme de vacaciones, hermanos. El Señor siempre ha bendecido de una o de otra forma. Él es fiel y justo, hermanos. Recuerda esto y quiero y deseo que te lleves este texto de memoria. El que piensa en el pobre, a Jehová presta. Padre, bendice tu pueblo, bendice la iglesia.